Bueno, pues el día de hoy, chicos, vamos a hablar de un tema muy interesante, un tema que, pues, ya bien, muchas veces se tiene como complejos, se tiene como un tabú, pues el tema de la sexualidad, algo que a nosotros como seres humanos, pues nos interesa, ¿verdad? Y ustedes están en una etapa muy clave en la que es importante que nosotros como creyentes y a la luz de las escrituras podamos ver qué es lo que nos habla la Biblia acerca del sexo. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. ¿La Biblia habla acerca del sexo? Esa es una pregunta abierta y tal vez ustedes dirían, bueno, no he leído a profundidad sobre ello, no sé si lo diga o no lo diga. Pues la respuesta es sí, ¿vale? Porque el sexo ha sido creado por Dios para un contexto específico, con un propósito establecido y porque nosotros le importamos al Señor, ¿vale? De hecho, el sexo bajo la voluntad y el diseño de Dios es una bendición. Y ahorita en este tiempo vamos a ir nosotros desarrollando y indagando sobre la escritura, meditando y dándonos cuenta cómo es que el diseño del sexo en un contexto específico y con un propósito establecido es una bendición, ¿sale? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Para eso vamos a irnos al origen, ¿sale? Quiero que abran sus Biblias en Génesis capítulo 1. Vamos a leer del versículo 26 al 28a. Algunos no traen Biblia. Algunos no traen Biblia. Los que no traigan Biblia no se preocupen, aquí puse el texto, solo los que sí, por favor apóyenme a buscarlo. Y alguien que lo lea fuerte y claro. ¿Quién dice yo? Ok, adelante, Felito. Entonces dijo Dios, hagamos un hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y Señor, en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y Dios los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Ok, ya está ahí. Muchas gracias. A ver, vamos a observar el texto. ¿Qué características le dio Dios al hombre y qué tareas observan ustedes en estos versículos? Sí, adelante. Que Dios creó al hombre a su semejanza y les dio la tarea de multiplicarse sobre toda la tierra. Muy bien, excelente. ¿Alguien más quiere agregar algo? ¿Qué observan? ¿Qué tareas le dio? Dice ahí, ejerza dominio sobre ¿qué? Sobre todas las criaturas, ¿verdad? Entonces le da una posición de mayordomía, pero también le da un mandamiento o le manda a hacer algo muy importante que termina con él: sean fecundos y multiplíquense. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver aquí. Antes de llegar a este relato, si ustedes quieren irse unos versículos antes, vamos a ver lo que es la creación desde un inicio. Es decir, el Señor, antes de haber creado al hombre y a la mujer, creó la luz, creó la tierra, puso orden, creó los animales, ¿sale? Y con todos estos versículos, Él siempre termina con una frase que dice, y vio Dios que era bueno. ¿Sale? Cuando nosotros leemos el Génesis desde el versículo 1 y hasta el 26 que llegamos, termina diciendo, y se hizo la luz, y se hizo las tinieblas, y vio Dios que era bueno. Y así termina con cada una de estas cosas. Pero específicamente cuando Él crea al hombre y a la mujer, notamos algo muy interesante. Vamos a leer el versículo 31, ¿me ayudas, hermanito? Igual de ese capítulo, Génesis 1, versículo 31.
Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del sexto día. Muy bien, algo muy importante. Y vio Dios que era bueno en gran manera. Sobrepasaba todo lo que eran los animales, todo lo bueno que nos da el agua, por ejemplo, ¿no? Dice, dividió el mar de la tierra, pero específicamente con el hombre y la mujer, Dios se plació. Y él dijo, y era bueno en sobremanera. Eso hace una división, ¿verdad? Que más adelante vamos a ir nosotros viendo. Cómo es que Él se agrada de la creación de este hombre y de esta mujer. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que el Señor Dios todo lo creó para beneficio del ser humano, ¿sale? Él todo lo crea con una benevolencia. Está la firma de Dios implícita en cada cosa de la creación. ¿Para qué? Por amor a su nombre, pero también por amor a nosotros, ¿sale? Hay algo muy importante que notamos en este versículo y que me comentó Armandito, que dice: fuimos hechos a la imagen y la semejanza de Dios. Y como vemos aquí, pues nosotros estamos llamados a vivir una realidad que refleje esto hacia el resto de la creación y tener una autoridad y un cuidado sobre ella, ¿vale? Vamos a ir a la siguiente diapositiva haciendo énfasis en el hombre y mujer los creó. ¿Cuál es tu nombre, hijo? Javier, ¿me puedes ayudar a leer la parte que dice hombre hasta donde dice viviente, por favor? ¿Qué dice? Génesis 2:7. Ajá. Perdón, si no veo estoy chido. Entonces el Señor Dios formó al hombre. ¿Quién se acerca? Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Muy bien. Muy bien. Pues aquí nosotros vemos cómo inicia con la creación del hombre, ¿verdad? Y dice, y sopló aliento de vida. Entonces fue creado el hombre y fue un ser viviente. Ahora vamos a leer qué es, cómo fue la creación de la mujer. ¿Me ayudas, por favor, hija, a leer? Ah, ok, de acuerdo. ¿Alguien que guste leerlo? Adelante. Entonces el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda adecuada. Y el hombre dijo: esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque el hombre fue tomado. Muy bien. Aquí vemos cómo el Señor se da cuenta, o sí, mira la soledad, en este caso de Adán, que fue el primer hombre que Dios crea, y dice, no es bueno que el hombre esté solo, ¿verdad? Y dice, le haré una ayuda adecuada. Y muchas veces nosotros escuchamos este concepto, tal vez algunos en ayuda idónea, y nos preguntamos por qué, ¿no? Bueno, pues aquí vemos cómo el Señor hace caer en un sueño profundo a Adán y toma una costilla de su costado, ¿sí? Y de ahí crea a la mujer. Cuando despierta Adán, él reconoce la benevolencia de Dios y reconoce a la mujer, en este caso, y comenta, ¿no? Esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. La está reconociendo como una parte fundamental de él, ¿sale? Es importante resaltar cómo se enfatiza que están hechos de la misma sustancia o esencia. No dice, ay, bueno, primero creó al hombre y ya se le ocurrió y de repente vio una planta y aquí tomó a la mujer. Es importante porque más adelante vamos a hablar de qué forma el hombre y la mujer somos complementarios y cómo estamos apuntando hacia un diseño que Dios pues planeó desde el principio, ¿no? No es algo que se le ocurrió a la sociedad, no es algo que de repente nació en una corriente de estos últimos años, sino desde un principio estuvo planeado para que fuese así.
La creación de Dios es muy buena en su comienzo. Las intenciones e instrucciones de Dios para el ser humano son de bendición y para el florecimiento de la humanidad. Aquí. La intención de nuestro Creador en cuanto al binomio hombre-mujer se comunica explícitamente en el versículo 24. En el versículo 24 nosotros vemos: por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Aquí ya estamos empezando a ver cuál es el propósito de Dios. Al principio pudiera ser que nosotros veíamos como un solo individuo Adán, pero cuando el Señor dice no es bueno que el hombre esté solo y crea a Eva, entonces les da un propósito, ¿verdad? Y les dice aquí: será necesario que se una a su mujer, deje a su familia, a su padre y a su madre y sean una sola carne. Entonces Dios crea al hombre y a la mujer con el propósito de ser complementarios y así constituir el diseño de la familia, cada uno en su rol y su vocación. ¿Ok? Porque en este tiempo tal vez nosotros estamos luchando con muchas corrientes en las cuales queremos ver una superioridad entre un sexo sobre el otro. Sin embargo, Dios nos dio un rol y una vocación específico a los hombres y a las mujeres. Y tenemos una dignidad delante de Él y tenemos una identidad también delante de Él, que lo vamos a ver más adelante. ¿Sale? ¿Estamos por favor? Bueno, hasta aquí vemos que todo era muy bueno. La creación respondía al diseño original de Dios, las instrucciones estaban claras y estaba bien dicho que todo iba a ser para bendición. Pero de pronto algo sucedió y tal vez ustedes ya lo escucharon por ejemplo en el taller que dio Isaías, o tal vez alguien más ya se los mencionó. Algo sucedió, algo corrompió el diseño original y es por eso que estamos hoy aquí enseñando lo que la Biblia habla acerca de la familia, de la sexualidad, y vamos a ver qué fue eso que pasó. Entró el pecado en la humanidad, ¿sí? Tras la rebelión de Adán y Eva al comer el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, entró el pecado a la humanidad. Y con ello se arruinó no solo la relación del hombre con Dios, sino también con el orden creado y la relación entre mujer y hombre. A este punto, cuando ellos son engañados por la serpiente y Eva desobedece a Dios y pues invita a Adán a que ambos coman de este fruto prohibido, se rompió no solo la relación entre ellos como pareja, como hombre y mujer bendita, sino con su Creador. A este punto ellos ya no confían en el Creador, ellos ya han sido engañados y han cuestionado a lo mejor todas estas instrucciones y todas estas enseñanzas que Dios les dio. ¿Sale? Dice aquí: el ser humano en este punto ya no confía en la bondad del Creador. Parece olvidarse de la bendición que emana del plan original de Dios y distorsiona todo aquello que Dios había instituido para nuestro bien. ¿Vale? Y no tardamos mucho en ver historias, o encontrar historias dentro de la Biblia en la que nosotros vemos ejemplos desastrosos, producto de ¿qué? Del pecado, de esta distorsión, de esta perversión del diseño original. Y aquí vamos a ver algunos ejemplos, a lo mejor así por encimita. Está el incesto. Estábamos en Génesis 1 y para Génesis 19, versículo 30 al 37 ya vemos corrupción. No pasaron ni un libro, no cambiamos de libro A al libro B. En ese mismo libro empieza a haber una distorsión. ¿Por qué? Porque ya entró el pecado en el corazón del hombre. Y ahí vemos una historia bastante fuerte y demás sobre cómo Lot se relaciona con sus hijas. Lo que nosotros ahora conocemos como incesto, que inclusive pues está penado por la ley, ¿no? Más adelante vemos adulterio. ¿Con quién? Un ejemplo de la historia de David y Betsabé. En 2 de Samuel capítulo 11
en donde nosotros vemos el relato también de cómo David codició a esta mujer, Betsabé. Betsabé era una mujer casada con uno de sus guerreros, y pues como él la toma para sí y manda a matar a su esposo para quedarse con ella, ¿no? Entonces vemos ahí también como inclusive grandes personajes de la Biblia o personas que vemos alrededor de la historia, pues terminaron siendo humanos como nosotros, ¿no? Que estamos expuestos al pecado y a la corrupción. Después vemos poligamia, que es, pues lo he escuchado también mucho en este término, el poliamor, ¿no? Últimamente esta corriente que indica que tú puedes relacionarte con más de una persona y no pasa nada y está bien. Bueno, vamos a ver aquí un ejemplo que fue Salomón, con 700 esposas y 300 concubinas. ¿Se imaginan? 1000 mujeres. En Primera de Reyes 11. Y también vemos inmoralidad sexual en la corrupción de Sodoma y Gomorra en Génesis 19. Todas estas cosas no vienen de parte del Señor. Habíamos visto que el Señor creó al hombre y a la mujer y les dio una tarea, pero entró ¿qué? El pecado. Todos ellos sufrieron un desenlace desastroso. Si nosotros estudiamos a profundidad cada una de estas historias, vemos que ninguna de ellas terminó bien. Salomón terminó perdido en cuanto a las concubinas que traían sus propios dioses, y él empezó a adorar a otros dioses y empezó a hacer todo lo que Dios le dijo que no tenía que hacer. Entonces su corazón se desvió a causa de estas mujeres. Vemos también como la historia de David y Betsabé no termina bien. ¿Por qué? Porque está la muerte del esposo. Natán llega y enfrenta a David con su pecado y le dice, ¿sabes qué? Has pecado contra Dios. Entonces ninguna de estas historias acaba bien. ¿Por qué? Porque están regidos bajo el fundamento insostenible del pecado. Y la desobediencia no es algo que nos va a traer un fruto de gozo, un fruto de felicidad. Al contrario, va a traer mucho dolor y mucho sufrimiento. Entonces vamos a pasar a la siguiente. Trasladado a nuestra actualidad. El día de hoy estamos siendo bombardeados con muchas de estas ideas que no son del todo diferentes a lo que nosotros vemos en los relatos del Antiguo Testamento. Muy consecuente, nosotros vemos en las redes sociales cómo se promueven este tipo de cosas. Lo vemos inclusive en nuestras aulas, lo que se platica, lo que se dice. En muchos de ellos está ahorita muy fuerte el movimiento del feminismo. Lo que es el empoderamiento falso de las mujeres para ejercer un dominio sobre el sexo opuesto. Y esta falsa idea vestida de las mujeres también podemos. Y sí, Dios nos dio una dignidad como mujeres, como parte complementaria, más no superior. Cada uno de nosotros tenemos un rol y una vocación específica en el diseño de Dios. No estamos llamados a hacer disturbios, a hacer cosas, a hacer marchas. ¿Por qué? Porque nuestra identidad se encuentra en Cristo. Mas el pecado entró a la humanidad y ahora lo disfrazan con un falso empoderamiento. ¿Sale? Las ideologías de género. ¿Qué vimos al principio? Hombre y mujer los creó. Bueno, pues ahora nos están diciendo que tú puedes ser lo que mejor te defina. Si quieres ser perro, perro. Si quieres ser gato, gato. Si quieres ser ella. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Hombre y mujer los creó. Más la corrupción y la rebeldía del ser humano está tratando de confundirnos y bombardeándonos con esas cosas, diciendo, no, tú puedes ser lo que quieras ser. Casi como el lema de Barbie, ¿no? Sé lo que quieras ser. Pero esa no es la verdad. La verdad la estamos viendo a la luz de las Escrituras. El proaborto. También se promueve la idea falsa de que mi cuerpo es mío y ese es mi argumento principal para yo interrumpir mi embarazo cuando yo quiera.
¿Qué no eso es un asesinato? Digámoslo como es. ¿Por qué? Porque el mundo allá afuera no se detiene en querer contaminar el corazón, en querer, pues sí, o sea, entrar en el pensamiento de cada uno de nosotros y decirnos, tú tienes derecho sobre tu cuerpo. ¿Vale? Es muy importante que nosotros prestemos atención a estas cosas y nos demos cuenta y nos hagamos preguntas y preguntemos con nuestros papás si no sabemos, o con nuestros tíos, o con los pastores, o con quien sea, pero que no nos dejemos envolver y engañar por estas corrientes. Y el libertinaje sexual. Entre más parejas sexuales y más experiencias tengas, es mejor. ¿Mejor para quién? ¿O mejor por qué? ¿Ok? Y por poner algunos ejemplos honestos, pero también existe la pornografía, el cual es totalmente la distorsión de lo que fue creado por Dios. El sexo, lo vamos a ver más adelante, es algo sagrado y bendito. Mas sin embargo, ¿cómo vemos nosotros cómo utiliza o expone la pornografía a los hombres a las mujeres? Como objetos. Nosotros no somos objetos, somos creación de Dios. Pero muchas veces el acceso fácil al internet, a estas cosas, a estas corrientes, nos quieren envolver. Y es importante que nosotros conozcamos la verdad. ¿Para qué dice la misma palabra? Para que la verdad nos haga libres. Libres de querer practicar cualquiera de estas cosas, pero también libres para hablarlo y decir, no, estás equivocado, esto no es así. ¿Vale? ¿Cómo pues esperaremos recibir un beneficio o bendición de parte de Dios en esto ante el rechazo hacia su diseño original? Cada una de estas cosas está rechazando lo que nosotros vemos en el Génesis. ¿Cómo pues esperaremos que haya bendición en eso? ¿Cómo pues esperaremos que el resultado sea diferente a lo que nosotros leímos en las historias de David, en la historia de Sodoma y Gomorra, que fue destrucción total? ¿Cómo es que nosotros esperaríamos que en la práctica de estas cosas sea algo bueno para nuestra vida y nuestro corazón? Y aquí puse un corazoncito roto, porque casi siempre se disfraza como una autorrealización o como una libertad falsa, pero la realidad es que siempre va a llevar consigo sufrimiento y heridas muy profundas en el corazón. Porque no solo estamos atentando o rebelándonos hacia el diseño original de Dios, sino estamos también atentando contra nosotros mismos, contra lo que Dios dijo que nosotros éramos. Y muchas veces esto va a traer pues mucho dolor, ¿no? He platicado con personas que han tomado decisiones como el aborto. Son personas que están muy rotas. A lo mejor lo hicieron pensando en que mi cuerpo es mío y para deshacerme del problema o del asunto en este momento, pero son heridas que quedan muy profundo en el corazón. Entonces fue una mentira que le dijeron, pues ya, tu cuerpo es tuyo y no pasó nada y no hay consecuencias. Pues yo me lo tomaría muy en serio y me preguntaría, ¿no? ¿Qué es lo que Jesús enseña sobre eso? Vamos a pasar. Y a lo mejor ustedes ahorita se están preguntando, bueno, pues ¿a quién hago caso? Allá afuera escucho muchos beneficios de poder seguir estas corrientes. Allá afuera me dicen que esto me va a traer felicidad, que esto va a ser pues algo que a mí me pueda beneficiar. Pues sí, el mundo nos ofrece carta abierta, sin embargo la satisfacción es temporal. Solo va a ser por un momento. Cada una de las prácticas en desorden traerá consigo una consecuencia acompañada de dolor y de sufrimiento, lo que les decía hace ratito, ¿no? Puede ser que ustedes tengan carta abierta allá afuera y que les digan, bueno, practica cualquiera una de estas cosas, no va a pasar nada. Pues la satisfacción es temporal y el sufrimiento y el dolor va a ser pues algo que estará
latente. ¿Y qué nos dice Dios? Dios nos invita a descubrir de qué forma el sexo es algo sagrado y bendito en Él si sabemos esperar. ¿Esperar qué? Nos vamos a preguntar. Pues vamos a descubrir juntos la verdadera bendición de parte del Señor. ¿Vale? Bueno, pero yo creo que nos seguimos. ¿Cuánto para el Señor? Sí, yo creo que vamos. ¿Sí? A lo mejor solo 5 minutos. Les doy 5 minutos, chicos. Yo he puesto 10, pero empezamos un poquito tarde para entrar ya de lleno a ver la benevolencia de Dios. Si quieren ir al baño, si quieren hacer... Pues comenzamos. Bueno, vamos a pasar a esta segunda parte en donde nosotros vamos a ver cómo podemos hallar la benevolencia de la creación, de la creación hombre-mujer, la relación de hombre-mujer, el diseño de la familia y pues el sexo en un contexto seguro, ¿de acuerdo? ¿Qué tan importante es para Dios? ¿Alguien de ustedes que me pueda decir, ustedes qué tan importante creen que sea para Dios? ¿Sí? ¿Creen que sí, que sea algo importante el sexo? ¿Creen que no? A todo lo que hemos visto, ¿qué es lo que ustedes piensan? Pues se supone que Dios mandó a hombre y mujer a reproducirse y pues el sexo no es Para lograr. Ok, muy bien. Muy bien. Vamos a leer esta parte del Nuevo Testamento. Estamos en Mateo 5, el versículo 27 y el 28. Dice, ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio en su corazón. Y estas son palabras de Jesús, de nuestro Señor Jesús. Muy bien, pues aquí Jesús todavía va más profundo, ¿verdad? No dice solamente cometiendo el acto, es que ustedes ya cometieron un adulto. Hay aquí una palabra que dice, todo el que mire a una mujer. Él va todavía más allá. No a cometerlo, sino una intención del corazón, ¿sí? Dice aquí, a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio en su corazón. Y es que a Dios, a Jesús le importan mucho las intenciones, porque los pecados nacen desde el corazón y la mente de las personas. Porque es que esto será tan controversial y revolucionario en ese tiempo como lo puede ser ahorita. Nosotros podemos tener acceso, pues no sé, estamos de pronto scrolleando en el TikTok o en donde sea, y ya te salió un hombre o una mujer sin playera, semidesnudo, y pues ahí ya puede entrar algo en el corazón y en la mente. ¿Sí? Si nosotros no estamos suficientemente alertas, si no estamos pues atentos a lo que puede entrar en nuestro corazón. Y es que muchos podrían sentirse como una palomita en este aspecto, diciendo, bueno, yo no me he involucrado con otra persona, yo como mujer casada pues tengo a mi esposo y ya no. Pero aquí el Señor está yendo a algo todavía más profundo. Y vamos a ver por qué es tan revolucionario y por qué es tan controversial el que solo con ver a una persona. Cuando nosotros leemos lo que sigue después de este texto, dice, si tus ojos son motivo de que tú peques, quítatelos, ¿no? Dices, ay Señor, ¿cómo me voy a sacar un ojo? ¡Qué dolor! Pues bueno, todo esto, aparte de hablarlo como de una forma metafórica, pues nosotros también vamos a ver que hay consecuencias en ello. Jesús dice que el adulterio puede producirse en el corazón. No es necesario involucrar tu cuerpo, sino basta con lo que haces con tus ojos y con tu mente. A Jesús le importa la intención del corazón, y al mencionar que no hay que mirarla con lascivia, en este caso pues habla de no mirar con lascivia a una mujer,
Está diciendo que la integridad sexual de una persona es tan preciosa que no tenemos derecho siquiera a violarla en la privacidad de nuestra mente. Te está anticipando y te está diciendo que esa persona tiene valor delante del Señor. Y que cuando nosotros miramos y tenemos pensamientos pervertidos o torcidos sobre esa persona, estamos quebrantando y violando algo muy importante para Dios, que es la integridad sexual de esa persona. ¿Vale? Entonces, ¿por qué le importa tanto a Dios el trato sexual que le damos a los demás? Porque somos portadores de la imagen y la semejanza del Creador. A diferencia de otras criaturas creadas, nosotros pues sí tenemos esa característica, ¿no? Por tanto, todo acto de desvalorizar a otros es un pecado que se comete contra Dios mismo, ya que nuestra integridad sexual es algo que Dios nos dio. ¿Vale? Nosotros somos portadores de la imagen y la semejanza de Cristo. Ningún otro, pues sí, ser creado no dijo estas palabras sobre un animal, no dijo esto sobre una planta, un árbol, sino sobre nosotros. Y es que cuando nosotros regresamos a la historia de David y Betsabé, podemos darnos cuenta de cómo David se da cuenta de que pecó contra Dios. Vamos a leer Salmos 51:4. ¿Alguien que me ayude a buscarlo? Salmos 51:4. Si recuerdan un poquito la historia de David y Betsabé que les acabo de comentar, pues es una mañana, David estaba pues mirando su reino y vio a una mujer que se estaba bañando, pues como nos bañamos pues en ropa, ¿verdad? Y vio a esta mujer que es Betsabé y la manda a traer, pero le dicen, oye, pero ella es una mujer casada, ella tiene a su marido. Bueno, pues a él no le importó, él era el rey y él quería tomar a Betsabé. Entonces se involucra con ella y manda a matar a este guerrero, que era el esposo de Betsabé. Y yo les platicaba que terminó muy mal esa historia, ¿no? ¿Por qué? Cometieron un asesinato y después el profeta Natán enfrenta a David con su pecado y le dice, has pecado contra Dios. ¿Qué dice el Salmo 51:4, hijo? Contra ti, solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu mirada y que tengas por puro en el juicio. Muy bien, dice, contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. ¿Por qué? Porque él estaba reconociendo que cuando tú pecas contra tu hermano, no lo estás haciendo exclusivamente a él la ofensa. Él es portador de la imagen y la semejanza de Dios. Por tanto, estás pecando también contra Dios. Y en específico, pues en esta historia nosotros vemos como David reconoce, ¿no?, su condición. Él bien pudo decir, no, pues tú que me vienes a decir, yo soy el rey, puedo hacer lo que quiera, y pues lo podía mandar a desterrar o a matar o a lo que sea. Sin embargo, hay una intención en el corazón. Y él reconoce que esa intención que él tuvo fue algo que pecó contra Dios. Por eso les decía que es importante también cuando nosotros nos enfrentamos a este tipo de corrientes de cosas, a Dios le importa mucho cuál es esa intención o esa posición del corazón. ¿Para qué? Ya sea para buscar redención, si es que yo he caído en alguna de estas cosas, o pues juicio, ¿no? Si yo quiero seguir caminando en rebeldía y no me importa, ya hago oídos sordos y pues ni modo, lo que pasa. Pero aquí David clama a Dios y reconoce, Señor, contra ti he pecado. Y yo estoy segura que la respuesta del Señor no fue, ay, ni modo, ya pecaste, ya no te quiero más. Porque nosotros en el Señor encontramos perdón, encontramos restauración. Y aunque sí hubo consecuencias de este pecado, que fue pues la división de su familia, que él no pudiera llegar a la construcción del templo y demás, pues situaciones que venían en su linaje, pues Dios no lo desechó, porque hubo un arrepentimiento genuino, ¿verdad? Vamos a pasar al siguiente, por favor. Bueno, pensemos en un ejemplo
algo que consideres que es muy valioso para ti. Ponlo en tu mente, no sé, puede ser una prenda, a lo mejor a mí me gusta mucho mi mochila, no sé, algo que tú consideres que es algo muy valioso para ti. ¿Alguien quiere compartir algo que diga? A mí me gusta mucho mi abrigo, me gusta mucho unos zapatos que tengo, unos tenis que tengo. ¿Qué es lo más preciado para ti? Para mí lo más preciado es mi hermana y mi hermano. Muy bien, tu hermana y tu hermano. ¿Alguien más? ¿Un peluche? ¿Cuál es tu nombre? Habla un peluche. Mi familia y mis amigos. Tu familia y tus amigos. Muy bien. No quiere decir que unas cosas sean consideradas como nada. ¿Y eso qué? Pues a lo mejor ese es un valor que nosotros le estamos dando, ¿no? Como dice Carla, a mí me gusta mucho mi peluche. Armandito, ¿cómo te llamas tu hija? Isabela, que eligieron a miembros de su familia. Muy bien, pues cada una de estas cosas que nosotros consideramos muy preciosas o muy valiosas, ¿de qué forma las tratamos? Pues las cuidas mucho, ¿no? Las procuras, tratas de que no les pase nada, no sé si es algo que se puede deteriorar con el tiempo, dices, híjole, mejor lo cuido, ¿no? Lo guardo porque me gusta mucho, ya no hay de estos, no sé, a lo mejor es edición limitada, podríamos pensar en muchas cosas, ¿no? Pues algo así es nuestra sexualidad y algo así debe de ser para nosotros. En cuanto vimos el valor que Dios nos da como portadores en la imagen y la semejanza de Dios, es como debe de ser también un cuidado exhaustivo hacia nuestro cuidado integral como personas, pero más específico, pues en este taller estamos hablando de ¿qué? De lo sexual. Tener cuidado exhaustivo de algo suele ser indicio de su valor especial y una señal de cuánto lo valoramos. ¿Okay? Y bueno, tal vez nosotros hemos escuchado en nuestro entorno que pues el acto sexual es solamente algo físico, ¿verdad? Y si no, bueno, pues no pasa de que pues tuvimos unos encuentros, unas caricias tal vez, y no pasó de ahí. Yo lo he escuchado mucho en el ámbito profesional, en mi trabajo, también cuando yo iba a la universidad y pues nosotros estudiábamos también las escrituras allí y muchas personas hasta pues ¿cómo se puede decir? Se engrandecían de la gran cantidad de parejas que habían tenido y la experiencia que ellos podían tener. Pero nosotros vemos que además de que Dios nos da una integridad y nos da una identidad en Él, nosotros tenemos también un valor delante de Él y no solamente es el acto físico. ¿Vale? Muy bien, aquí vemos. Es evidente que lo que creemos sobre lo que nos diferencia de los animales debe aplicarse al sexo tanto como a todo lo demás. Y es que no es solamente que yo me involucré con alguien y ya, y siguiente, y next, y no es así. ¿Por qué nosotros sí creemos que somos superiores a los animales? Porque tenemos raciocinio, porque pues no nos comportamos por nuestros instintos, ¿verdad? Entonces el área sexual no es solamente una involucración entre mi cuerpo y el de otra persona. Es innegable que el sexo involucra mucho más que nuestros cuerpos. Y aquí vemos una imagen. Nosotros no estamos constituidos solamente por nuestro cuerpo. Si solo fuéramos nuestro cuerpo y no tuviéramos espíritu, no tuviéramos alma, pues seríamos como un cadáver, ¿no? Una persona muerta. Pero hay algo muy importante que se mencionó también en el Génesis, que es que Dios sopló aliento de vida al hombre. Entonces nosotros estamos constituidos de espíritu, de alma, de cuerpo, pero también tenemos sentimientos. No somos unos robots que andamos deambulando, ni somos personas insensibles,
sino cuando nosotros experimentamos estas emociones también se involucran en el acto sexual. Entonces es mentira cuando nos dicen solamente es una transacción, yo recibo un beneficio de ti, tú recibes un beneficio de mí y ya, no pasa nada más. Quien diga eso está diciendo pues una mentira, porque nosotros somos seres integrales, conformados por espíritu, alma y cuerpo. Tenemos una mente que no solamente funciona como, ay, veo imágenes y ya. Estoy teniendo raciocinio, constantemente estamos pensando cosas. Y más a eso se le suman los sentimientos. ¿Vale? Incluso hasta científicamente está comprobado que el ADN se comparte en el acto sexual. Yo, cuando me involucro con otra persona, estoy dejando genes en esa persona de mí. Entonces no solamente está ocurriendo, ya estuve con esa persona y se acabó, como le llaman ahora, amigos con derechos o sin compromiso. Aún inclusivamente científicamente está comprobado que una parte de tu ADN se queda en la otra persona. Y si esa persona va y se involucra con otra persona, pues no solamente ella tiene el ADN de esta persona, sino de esta otra persona. Y luego de esta otra, y luego de esta otra. Entonces estamos hablando de que ahí hubo ya una corrupción total. ¿Vale? Porque es importante que nosotros entendamos que no solo es físico, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. A Dios le plació no solamente que nosotros fuéramos portadores de su imagen y su semejanza, sino que también le plació que depositar su presencia en forma del Espíritu Santo dentro de nosotros. Es por eso que nosotros debemos de darle la importancia a nuestro cuerpo, a nuestra sexualidad como algo sagrado y algo valioso. ¿Por qué? Porque ahí habita la presencia del Señor. No estamos vacíos, no estamos solamente yo y mis pensamientos. Cuando nosotros hemos venido a Cristo, Él ha depositado dentro de nosotros al Espíritu Santo. Y el que nosotros nos demos licencia o carta abierta para poder involucrarnos con otras personas en esta área, no solamente estás pecando ya contra Dios, estás pecando contra tu cuerpo también y contra el templo del Espíritu. ¿Vale? Vamos a leer esta primera de Corintios 6, 18 al 20. Dice: huyan de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? Porque han sido comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Y aquí involucra una premisa más: fueron comprados por un precio. ¿Y cuál fue ese precio? La muerte y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, ahí se derriba toda esa creencia del aborto, el cuerpo es mío. Aquí dice: no se pertenecen más a ustedes mismos. Nosotros como individuos, como creyentes, como hijos de Dios, fuimos comprados por un precio y estamos sellados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué diremos ahora? Bueno, pues entonces yo ya no me quiero involucrar sexualmente con nadie, ya no quiero estar con nadie. No, tampoco. Porque hay un contexto específico para el cual esto es una bendición, mas no lo es ahora. Ustedes están ahorita muy jóvenes. Todavía falta, pues, crecer, madurar, y pues vamos a ver más adelante cuál es ese contexto seguro. Pero por ahora pensemos en esto. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. ¿Le pertenecemos a quién? A Cristo. ¿Sale? Vamos a contar esto. El contexto seguro del cual yo les estoy hablando es únicamente el matrimonio. ¿Sale? Durante pues, el Nuevo Testamento vemos cómo el Señor aprueba únicamente esta unión entre hombre y mujer como una sola carne dentro del matrimonio. ¿Sí? Vale. Dice aquí: Jesús le respondió: ¿no han leído que aquel que los creó
Desde el principio los hizo varón y hembra y dijo: por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separa. Y aquí está hablando, no dice una connotación de la palabra, sino una sola carne. Ya está hablando acerca de una unidad entre hombre y mujer que se logra totalmente en lo que es la consumación, o dicho en otras palabras, el acto sexual. ¿Ok? Ya ahí pues la consumación yo busqué, dice, es decir, se ha acreditado cierto grado de perfección. Cuando dos personas se casan, pues a lo mejor puede estar casado por las leyes y ya después se celebra bajo la bendición de Dios, pero únicamente están dentro del plan perfecto de Dios para establecer una familia cuando consuman este matrimonio. Es por eso que nosotros estamos llamados a guardarnos exclusivamente cuando existe el matrimonio y para ese momento, no antes. ¿Vale? Porque dentro del contexto idóneo, el sexo expresa y profundiza una forma particular de amor. En el contexto equivocado puede generar un sufrimiento y una destrucción desmesurados. Podemos salir gravemente heridos, lastimados y nos adelantamos. Por eso les hacía al principio la pregunta: esperar. Y decíamos, ¿esperar en qué? Esperar al matrimonio. Y van a ser muy, muy bendecidos cuando ustedes en su corazón y en su mente puedan comprender que esto es bueno. Y van a ver mucha bendición de parte de Dios. El diseño de la familia es algo que también cae pues en la creación entre el hombre y la mujer. Tanto es así pues que nosotros no podemos traer al mundo a una persona, a un bebé, si no es a través de hombre y mujer. Dice aquí, el sexo entre un hombre y una mujer es el único medio por el cual llega al mundo un ser también portador de la imagen de Dios. Y dado que es un ser humano, es el producto sagrado del sexo, el proceso sexual también lo es. ¿Vale? No es como que ya planté aquí mi semillita, me va a crecer un bebé. La cigüeña. No es como que me va a traer la cigüeña un bebé. Habla de un diseño perfecto, el cual Dios pensó desde el principio, pero que bajo un contexto seguro, porque si no, entonces vemos muchas mamás solteras, que no tienen nada de malo, yo sé que no. Vemos también muchos padres ausentes, vemos muchas familias destruidas y por consecuencia hijos destrozados, sin identidad, que no saben quiénes son. ¿Por qué? Porque se ha manejado una rebelión, ha habido, pues sí, un desorden. No llevaron un orden y por tanto, pues no hay bendición en el desorden, en la desobediencia, les decía hace un ratito. Pero el contexto seguro es cuando tú ya estás en un matrimonio con una persona y tienen un hijo, pues inclusive le decía yo a Isaías cuando preparaba este material, le decía, chistosamente ahora hablamos de los hijos como, ay, su bendición, ahí viene tu bendi, o tu, no sé, le llaman bendición, a lo mejor en tono de burla, ¿no? Pero realmente lo es. ¿Por qué? Porque ese niño está creciendo bajo el diseño original de Dios. Ese niño no se va a preguntar qué es lo que se siente tener un papá o una mamá. Él está creciendo en un ambiente seguro, lleno de amor. Seguramente ese bebé es planeado, seguramente ese bebé es deseado. Y pues ya no existirá como la incertidumbre hacia el futuro, ¿no? ¿Qué voy a hacer si no me responde? Pues es mi esposo, o sea, estamos casados. Eso ya no entra ahí, ¿no? Ya no voy a estar pensando como, ay, me quedaré sola. Todas esas incertidumbres se quitan. ¿Por qué? Porque hay un orden y se llevó a cabo lo que es el diseño de la familia y en el cual nosotros encontramos la bendición de Dios y una plenitud también. ¿Vale? Bueno,
Dice, dentro del matrimonio aprendemos a anteponer... no, me estoy adelantando. Por eso la Biblia insiste en que el sexo pertenece solo a un entorno determinado, que es ¿cuál? El matrimonio. ¿Vale? ¿Puedes pasar? Bueno, y el matrimonio no solamente es como la parte linda o la parte bonita, lo que todos, pues sí, pensamos como extraer solo como una pantalla, una apariencia. El matrimonio también tiene sus implicaciones, tiene sus dificultades, pero es un proceso también mediante el cual Dios nos santifica. ¿Vale? Constantemente enfrentamos la renuncia al yo, el poder anteponer el bienestar de la otra persona hacia pues mi bienestar propio, ¿no? Es importante también reconocer que no solamente es como todo el tiempo estamos bien, hay pruebas, hay crisis, hay dificultades, pero si el Señor está en el centro, todo lo demás se sobrelleva, ¿sí? Pero es importante reconocer que el matrimonio también nos ayuda a santificarnos. Y aquí dice, dentro del matrimonio aprendemos a anteponer el bienestar de la otra persona, lo que les decía, como expresión de amor y cuidado. Constantemente somos llamados a dejarnos perfeccionar por el Señor, a apartarnos del mal y del yo en una constante renuncia. Ok, es aquí donde nuestro llamado a servir y dar se potencializa. Si hemos comprendido que el propósito del matrimonio trasciende a lo que sucederá en la eternidad. Y ahorita vamos a ver cómo es que el matrimonio, no es que yo voy a estar casada por la eternidad con Isaías, eso no es así, pero vamos a ver un simbolismo de cómo el matrimonio nos prepara para tener una eternidad con Dios. Y ahí la importancia también de lo que les he estado diciendo, el saber esperar y el poder comprender cuál es el diseño de la familia. Porque vemos tal vez también muchas familias disfuncionales en cuanto a parejas homosexuales. Y lo digo abiertamente porque eso es una rebelión, una corrupción contra lo que es el diseño de Dios. Tan es así que biológicamente no pueden procrear. ¿Por qué? Hombre y mujer los creó. ¿Sí? Entonces, pues, estas corrientes, como les comentaba hace un rato, van a querer llevarnos, pero solo dejan entrever el gran vacío que tenemos de poder perseguir lo que está aquí y que más adelante también lo vamos a ver. Una sed profunda que no puede ser saciada ni siquiera con la autorrealización del acto sexual ni llegar al matrimonio. Aunque nosotros estemos casados, solteros o casados, necesitamos a Cristo. No importa que tú seas muy pequeño ahora y te digas, ay, pero pues es que ellos ya están en su plenitud de su matrimonio. No. Aún nosotros casados seguimos necesitando de Cristo. Por eso les decía, estamos en un proceso en el que somos llamados a ser santificados, día con día, luchando. Y vamos a hablar de esta sed más profunda. Lo que les decía, aún aunque ustedes estén dentro del contexto del diseño original y estén experimentando esta plenitud de ser una sola carne con sus parejas o de ser solteros como lo están ahorita, nosotros siempre vamos a tener una sed más profunda. ¿Alguien se sabe la historia de la mujer samaritana? ¿No? Muy bien, la mujer samaritana era una mujer de Samaria que, ella había tenido pues muchas parejas y en una de sus idas hacia el pozo a sacar agua se encuentra con el maestro, se encuentra con Jesús sentado ahí. Cabe destacar que los judíos eran enemigos naturales de los samaritanos. No podían tener relación de ningún tipo, ni siquiera podían hablarse entre ellos porque eran enemigos, ¿vale? Entonces pues ella ve que está el maestro ahí sentado. Órale, voy a sacar agua. Pero Jesús la encuentra y le dice, mujer, dame de beber. Y ella se queda así como, híjole, pues es mi enemigo.
O sea, yo no me llevo con los judíos. ¿Cómo es que tú me estás pidiendo a mí de beber? Y pues ella pues se saca de onda, ¿no? Dice así como, vale. Y le dice, pues, ¿qué quieres de mí? Y el Señor, luego, a carta abierta, pues deja entrever cuál es la situación de esta mujer. Porque a Jesús le importa el corazón, lo que yo les dije hace un rato. Y le dice, oye, a ver, manda a llamar a tu esposo. Y ella le dice, híjole, pues es que yo no tengo esposo y con el que estoy ahorita no es mi esposo. Y Jesús le dice, bien has dicho, no tienes esposo porque has estado con 5 y ninguno de ellos ha sido tu esposo. Y pues entre este encuentro, entre que ella se encuentra con Jesús, en que Jesús le dice cuál es ese pasado y pues le he revelado que Él es el Mesías, el Hijo de Dios, ella se da cuenta de que en realidad todas esas veces que ella estuvo buscando el amor entre estas personas, entre estos hombres que ninguno era su esposo, en realidad estaba en busca de algo más. Y ese algo más, ese vacío solo lo podía llenar ¿quién? Dios, Jesús. Y así nos pasa con muchas otras situaciones de nuestra vida. Podemos pensar que el éxito profesional lo es todo. Podemos pensar que si nosotros tuviéramos una gran casa, un gran carro, podríamos sentirnos llenos y satisfechos. Pero como les decía hace un rato, pero nuestra realidad es que no estamos completos y no estamos con nuestro Creador. Y pues es algo muy profundo el poder darnos cuenta que a lo largo de nuestra vida, en toda etapa, en cada situación, nosotros siempre vamos a necesitar de nuestro Señor. Aquí dice, la mujer tomará lo que necesita y lo consumirá, hablando de este ejemplo de la mujer samaritana. ¿Sí? Y la consumirá agradecida. Sin embargo, en determinado momento tendrá que volver por más. Nunca será capaz de llevarse la cantidad suficiente. ¿De qué? De agua, porque en ese momento él está diciendo, yo tengo agua viva para ti. Y así va a pasar con todas las corrientes que les mencioné anteriormente. Con la inmoralidad sexual, yo vengo y me involucro con otra persona, transacción, nos vamos. Pero eso no va a ser suficiente. En algún momento yo voy a querer regresar y ahora voy a ir con otra persona. Y ahora voy a ir con este otro y con esta otra persona. ¿Por qué? Porque hay un vacío dentro de mí, algo que no puede ser llenado, ni siquiera por A o B o C, solamente eso lo va a llenar el agua viva, que es Jesús. Lo que afirma Jesús es que nada de lo que podamos encontrar o conseguir por nosotros mismos satisfará jamás esa necesidad. ¿Vale? Dice... Bueno, voy a mencionar nada más aquí, estadísticamente hay una tendencia a la baja al matrimonio porque las personas han perdido el sentido del compromiso. Le tienen miedo o simplemente no les interesa. Pero nosotros no debemos dejar que el mundo nos engañe. ¿Por qué alguien que no está dispuesto a asumir un compromiso conmigo se merece mi integridad? Y sobre todo mi integridad sexual. ¿Por qué voy a entregarle algo a alguien que no está dispuesto a responderme de una forma, de un contexto seguro, de una forma en la que podamos ser benditos y plenos en el Señor? ¿Por qué querría yo hacer eso? Únicamente si yo no he comprendido el valor que tengo de ser portadora de la imagen y la semejanza de Dios. Es por eso que les digo, no se dejen engañar. Y no solamente a las mujeres, también los hombres. Va a haber mujeres que a lo mejor lleguen y los quieran tentar o que les quieran incitar. ¿Por qué? Hemos sido llamados a guardarnos dentro de este contexto seguro.
no nos dejemos engañar ni dejemos que esas mentiras de tener experiencia y de querer, no necesitas nada de eso. Lo que necesitas es a Jesús para llenar tu vida. ¿Para qué? Para mantenernos firmes en la espera. Verán que cuando llegue el momento en el que puedan ustedes pues disfrutar de esta etapa de su vida, va a ser mucho mejor y se van a ahorrar muchas lágrimas y muchas heridas del corazón. ¿Sale? Muy bien. Aunque creas que puedes alcanzar la autorrealización al explorar tu sexualidad antes de tiempo, la realidad es que el único que puede hacernos, solteros o casados, siempre será Jesús. ¿Vale? Vamos a entrar en este simbolismo, lo que ya les platicaba hace un rato. Es el simbolismo de la relación de Cristo con su iglesia. Y esto no es otro más que el modelo del matrimonio, lo que yo les decía, ¿no? No es que yo voy a estar eternamente casada con Isaías, no, sino que esto es un simbolismo de lo que Jesucristo quiere con su iglesia. ¿Sale? Desde la creación vemos la intención del Creador de formar una relación profunda con el ser humano. Él siempre quiso estar presente. Tan es así, pues que vemos la más grande demostración de amor que hemos visto jamás. ¿En quién? En Cristo hecho humano. Venir a buscar esa reconciliación de su iglesia con Él. Cuando estábamos viendo la historia del Edén y vimos que todo era perfecto, pero se desvía, entra la corrupción y entra el pecado, ¿verdad? Y Él busca remediarlo. ¿Cómo? Enviando a su Hijo Jesucristo para que nosotros podamos relacionarnos con Él. ¿Sí? A medida que avanza el Antiguo Testamento, vemos que la relación que pretende tener Dios con su pueblo es la del matrimonio. Y ahora inclusive cuando ustedes exploren textos bíblicos en el Antiguo Testamento, vemos cómo Él se refiere a su pueblo como una esposa. Y vemos cómo constantemente esta esposa no correspondió al amor del esposo que le enseñó. El pueblo de Israel constantemente se rebelaba, constantemente pues la regaba, ¿no? Constantemente se alejaba. Pero para el Antiguo Testamento vemos pues como el Señor Jesús se refiere aún inclusive a Él mismo en las parábolas como el novio. No sé si han leído la historia también de la parábola de las lámparas, de las 10 vírgenes. Pues ahí habla un poco o da un destello de lo que es el novio, ¿verdad? ¿Y por qué hablará como en sentido figurado haciendo alusión a un esposo y a una esposa? Porque es el tipo de relación que Dios busca con su pueblo. Y que ahora, pues, mediante y gracias a nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos presentarnos delante de Él sin mancha y sin arruga. Ok. Dice, en el Nuevo Testamento vemos la figura del novio en parábolas como las lámparas encendidas y también cuando menciona ayunarán cuando el novio les sea quitado. En todo ello haciendo alusión a que el Señor siempre ha querido relacionarse con nosotros como un esposo se relaciona con su esposa. Entonces vemos que yo leía un libro en el cual pues me basé para poder desarrollar toda este taller, en el cual nos decía la historia de romance más perfecta la encontramos de inicio a fin en la Biblia, porque es un Dios buscando constantemente el amor de su creación, el amor de su pueblo y ahora el amor de su iglesia. Y eso nos lleva a ya concluir con las bodas del Cordero. Si nosotros no sabemos acerca de las bodas del Cordero, bueno, pues aquí nos dice, regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino.
De modo que para los cristianos el matrimonio tiene un propósito y redunda en beneficio para el marido y la mujer, pero también tiene el propósito más amplio y el beneficio público de ser una sombra y un presagio de lo que Dios ofrece a todo el mundo en Jesús. Una eternidad. Una relación de creador, una relación de completa, una plenitud ya completa. Entonces nosotros tenemos lo que es el matrimonio como un simbolismo de que apunta a ¿qué? A la venida de nuestro Señor Jesucristo y nosotros junto con Él celebrando las bodas del Cordero. La iglesia como la novia que se viste de lino fino, aquí dice con las acciones justas de los santos son de lino fino. Y Él presentándonos ante Él como el novio, presentándonos ante Él, ante el novio, sin mancha y sin arruga. ¿Porque somos buenos? No. Porque fuimos comprados por un precio. Lo vimos. Entonces, cuando nosotros pensemos en todas estas cosas, estas mentiras que nos quieren venir a atacar la mente y el corazón, debemos tener siempre presente una cosa: no nos pertenecemos a nosotros mismos, fuimos comprados por un precio, somos templo del Espíritu y nuestra sexualidad está únicamente reservada bajo el contexto del matrimonio. ¿Vale? Y pues bueno, vamos a pasar a... ¿Vamos a tener un break? Sí, vamos a tener un break para que puedan tener algunos elementos y regresamos con la actividad.